La Navidad y la Trinidad revelada. Eclipses y conjunciones astrales. ¿Cuándo nació Jesús en realidad? Los evangelios ofrecen pistas, pero también silencios. Las crónicas imperiales datan, pero también contradicen. Y entre las páginas de los llamados padres de la Iglesia, aparecen señales que han sido ignoradas. Mal entendidas. O relegadas al margen. Hoy recorremos las voces antiguas que intentaron fechar la Navidad desde la teología. La astronomía. Y la filosofía. Porque hay luces que solo se ven cuando se mira hacia atrás. Muy atrás. Santo Tomás de Aquino recogió una visión singular. En el instante en que Jesús nació en Belén, aparecieron en España 3 soles que se fusionaron en uno. Lentamente. Esta observación ha pasado desapercibida para la práctica totalidad de exégetas bíblicos. Se trata de una imagen recuperada de Gregorio de Nacianzo y Juan Damasceno. Sugiere que el mundo entero presenció la Natividad del cielo. En el altar del rey Rachis, en la escena de la adoración de los magos. Los 3 astros son esculpidos con precisión. 2 con 6 puntas que figuran estrellas errantes. Son planetas. Y 1 con 5. Una estrella fija. La estrella de Belén. Incluso una leyenda lombarda cuenta que el rey Rachis vio a Jesús entre 3 llamas sobre un abeto. ¿Símbolo de la Trinidad? En el bosque de Amiata. Así nació la abadía de San Salvador, donde la visión fue inmortalizada. ¿Fue una señal celeste? ¿Un acto de fe? ¿Una metáfora trinitaria? Son estos 3 soles rescatados por Santo Tomás de Aquino. ¿Una pista que pueda identificar la estrella de Belén? El concepto de pericóresis, presente en la teología trinitaria, habla de 3 almas divinas que se contienen mutuamente sin división. Pero también conecta con los cuerpos celestes. El Picatrix, obra medieval de astrología, atribuye a Aristóteles la creación de talismanes para atraer la espiritualidad planetaria hacia la Tierra. ¿Querían decir los evangelistas que ciertas almas descienden cuando los astros se alinean? Platón lo insinuó. Las almas vienen de las estrellas y a ellas regresan. ¿Por eso los santos tienen nimbos? Juan Damasceno tomó la imagen de los 3 soles de Gregorio de Nacianzo para ilustrar la Trinidad. Los 3 soles aparecen en el manto de María.
en arcos trilobulados del románico. Y en explosiones lumínicas del gótico. Una luz. 3 lámparas. Un solo Dios. Clemente de Alejandría, en su obra Estromata, defiende que Jesús nació en el año 28 de la era egipcia de Augusto. Es decir, en el año 3 a.C., si tomamos como inicio la batalla de Accio. Una fecha que cambia el paradigma y que contradice cronologías modernas que sitúan la natividad entre el 5 y el 3 a.C. Clemente no era cualquiera. Su nombre real, Tito Flavio Clemente, lo vincula a la dinastía Flavia, que gobernó Roma con Vespasiano, Tito y Domiciano. Fue educado por Panteno, filósofo cristiano que recorrió la India y que lo convirtió en predicador. Perseguido por el emperador Septimio Severo, huyó de Alejandría. Su legado permanece. Si Clemente afirma que Jesús nació en el año 3 a.C., ¿cómo podrían haberlo olvidado los cristianos tan solo 150 años después? Idacio, obispo español del siglo V, no figura entre los padres. Pero sus crónicas son reveladoras. Fue el primero en utilizar eclipses solares para verificar dataciones con años de Cristo. Su obra cubre desde el 379 al 468 después de Cristo, cuando el cristianismo ya era religión oficial del imperio. Esto implica que tuvo acceso a los archivos imperiales. Lo más asombroso: sus dataciones son exactas. Lo que significa que Dionisio el Exiguo no fue el verdadero autor del cómputo cristiano. Cuando Dionisio aún era niño, Idacio ya había ajustado la era de Cristo. Una revelación que reconfigura el relato histórico y que exige reabrir el calendario occidental. El historiador Enrique Flórez documentó una división entre los antiguos. Algunos situaban la natividad en el año 41 de Augusto, otros en el 42. Tertuliano y San Jerónimo, citados y no impugnados por Eusebio, defendían el año 41. No se trataba de la era egipcia de Augusto, sino del inicio de su principado tras la muerte de Julio César. Lo importante: los padres de la Iglesia tomaron como referencia el uso historiográfico de Roma. Cuando Octavio venció en Accio, el segundo triunvirato fue disuelto. Pero si tomaron el 41 como año del Principado, esto implica algo aún más audaz. Julio César no murió en el año 44 a.C., como afirma la cronología moderna, sino en el 41 o 42. ¿Figuraban tales datos en la propia administración romana? Los errores modernos pueden ser fruto de ajustes posteriores y no del testimonio original. Dionisio el Exiguo fue criticado por omitir el año 0 y los años de Octavio antes de convertirse en Augusto. Se le acusó de provocar el desfase que obliga a colocar la natividad en el año 5 a.C. por la muerte de Herodes.
y se le reprocha no haber contado el año 0. Ni 4 años que Augusto gobernó con el nombre de Octavio. Pero si los padres de la Iglesia, que vivieron más cerca del evento, usaron otras referencias, ¿no deberíamos revisar sus dataciones? 3 soles en el cielo. Una estrella con 5 rayos. Conjuros astrológicos. Talismanes celestes. Eclipses que datan. Nombres que resuenan y eras que se entrecruzan. La Natividad, más que una escena de pesebre, es un cruce de saberes antiguos. Y la historia, como la luz de esos 3 soles, aún está por unirse en una sola verdad.